Bienvenidos a un nuevo episodio de A Rodar Podcast y en esta ocasión vamos a estar hablando de cuando no se puede salir. Vamos con la intro. Esto es A Rodar Podcast, donde nos animamos a crecer a lo largo del camino. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este podcast llamado A Rodar. Te quiero recordar que podés seguirme en las redes sociales. Gracias por haber escuchado los episodios anteriores. Y si todavía no los escuchaste, si este es el primer episodio que estás escuchando, tenemos varios que ya han pasado y podés escuchar cada uno de ellos. No son muy extensos, estoy tratando de que no sean más de 15 minutos eh, para estar compartiendo algunos pensamientos, ideas con una consigna que ahora la vuelvo a mencionar. Y te decía, ¿no? Que redes sociales. En Instagram me puedes buscar como Damián Baigan y ahí en el link vas a encontrar todo, en el link de la biografía vas a encontrar los distintos vínculos que te van a llevar a las plataformas donde puedes estar escuchando este podcast. Así también lo puedes ver. Para aquellos que están usando YouTube, este podcast también lo puedes ver. Y puedes también no solamente escucharlo, sino también verlo. Y si no, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, las plataformas más utilizadas y en otras también. Eh, una vez más, gracias por estar compartiendo, por estar escuchando, por estar acompañándome en este momento. La idea de este podcast, como en los primeros episodios te lo mencionaba, es que nosotros a medida que vamos avanzando en nuestra vida, podamos ir aprendiendo. Por eso esta idea de arrodar, por eso el nombre, de salir a transitar por nuestra vida, esta expresión de arrodar es la idea de subirnos a nuestro auto y salir a dar vueltas y a medida que avanzamos, a medida que vamos eh, llevando adelante nuestro camino, vamos aprendiendo cosas. No necesitamos saber todo para empezar nuestro caminar, para empezar nuestra aventura, sino que a medida que vamos avanzando, tenemos que tener el corazón abierto y dispuesto para seguir aprendiendo cada vez más cosas. En esta oportunidad estamos en el mundo entero, ¿sí? En el periodo de atravesando lo que es el coronavirus, particularmente acá en Argentina estamos de cuarentena, eh, aislados, cada uno tiene que aislarse socialmente, estamos en nuestras casas y por eso para aquellos que están viendo por YouTube ahora en este momento ven que hay otras cosas distintas, diferentes a lo de los primeros episodios, porque estoy utilizando algunas cosas que la suelo utilizar para las transmisiones que estamos haciendo para las reuniones de la iglesia. Este tiempo de cuarentena acá en Argentina nos llevó a tener que utilizar otros recursos para hacer iglesia. Entonces tengo acá algunas cositas que estos días estuve utilizando, un mejor micrófono, tenemos la posibilidad de tener dos buenas cámaras ahora. Entonces para los que están viendo por YouTube, seguramente van a ver dos planos diferentes y un plano repetido también, que es el plano que estamos utilizando estos días para las reuniones. Y también para los que están viendo, verán que estoy en la oficina de mi casa, tengo la ventana de atrás, una avenida, así que escuchen. Exactamente, es un vehículo el que está pasando en este momento, así que disculpen, pero estos días que estamos acá en restricción tenemos que ubicar cualquier lugarcito para poder sentarnos, grabar y hacer algo y no quería dejar pasar la ocasión también de poder estar compartiendo con ustedes este podcast. En el día de hoy quiero hablar acerca de, de cuando no podemos salir, de cuando no podemos, hoy hablamos, ¿no? Que este podcast se trata de a medida que vamos avanzando, a medida que salimos a rodar, podemos ir aprendiendo cosas nuevas. El problema está cuando no podemos salir, el problema está cuando no nos podemos mover, eh, cuando no podemos andar de aventura y de aprendizaje por la vida y tenemos que hacer un parate y un alto en el camino de manera forzada. Y con esta cuarentena que estamos viviendo, justamente nos impide desde ya literalmente tener que salir de nuestras casas, pero también eso nos obliga a no poder hacer un montón de otras cosas que estamos acostumbrados y tenemos que hacer una especie de alto en el camino. Y, y bueno, cuando no se puede salir, podemos utilizar igualmente esa pausa obligatoria para otras cosas. Y en esta oportunidad quiero que podamos estar pensando un poco en esta idea de, de aprender de lo que ya hemos vivido. Porque aunque no podemos salir a entablar, a comenzar una nueva aventura,
aunque no podemos salir en este momento tal vez a iniciar una nueva travesía, un nuevo viaje, sí tenemos la posibilidad de aprender, de seguir aprendiendo de las cosas que ya hemos vivido, de las cosas que ya hemos transitado, de las cosas que ya hemos caminado a lo largo de la vida. Y quisiera que podamos pensar un poco en esto. Nosotros tenemos algo muy valioso. Voy a tomar un mate en este momento. Nosotros tenemos algo muy valioso en nuestra vida, que es la experiencia, lo que ya hemos transitado, lo que ya hemos caminado. A la hora de aprender, cuando nosotros nos proponemos a aprender cosas en nuestra vida, podemos aprender de muchos lugares, podemos aprender de otras personas, podemos aprender de expertos en determinadas materias, podemos pedirle ayuda a gente que ya ha transitado un camino y que nos enseñe. En nuestro caso también, siendo personas de fe, tomamos la Biblia y podemos aprender de ella muchas cosas para nosotros. Tenemos el ejemplo más grande del cual podemos nutrirnos, que es la persona de Jesús, un montón de personajes realmente importantes en la historia bíblica, pero también podemos aprender de nosotros mismos, podemos aprender de lo que ya hemos vivido, podemos aprender de nuestra propia experiencia, podemos aprender del camino que ya hemos transitado, podemos aprender de las cosas que nos salieron bien y de las cosas que nos salieron mal. Y te animo a que aproveches este tiempo de pausa, este tiempo de que no podemos salir, eh, para repasar un poquitito la historia de nuestra vida. Sí, seguramente se te está haciendo demasiada larga esta pausa ya. Acá en Argentina, en este momento, nos extendieron la cuarentena unos días más. En un principio era hasta el 31 de marzo y ahora es hasta el 12 de abril. Y seguramente ya estamos cansados del encierro, de tener que aprender acá adentro mientras estamos en cuarentena. Pero aún así, no perder esta posibilidad de que tenemos de repasar las cosas que ya hemos vivido y empezar a hacer una especie de recuento de todas esas victorias, de todos esos triunfos, de todas las veces que las cosas salieron bien y también hacer un repasito de aquellas cosas que no nos han salido tan bien en la vida y empezar a preguntarnos y a jugar con eso para que podamos aprender de nuestra propia experiencia. Me gusta mucho una frase de Bernardo Estamateas que cuando él hablando acerca de los fracasos y también de los errores que uno a veces comete en la vida y en su pasado, nosotros a nuestro pasado, a los fracasos, a los errores, él dice que tenemos que aprender a ponerle un guardapolvo para que sea nuestro maestro y no un martillo para que sea nuestro juez. A veces nos cuesta esto de mirar hacia atrás porque lo que más nos pesa son los errores que hemos cometido, las cosas que nos salieron mal y, y en torno a eso, cada vez que vemos hacia el pasado, pensamos que el pasado nos está juzgando, o sea, que los errores que hemos cometido nos están juzgando, otra vez nos volvemos a sentir culpables y todas esas cosas. Y en vez de que sea un juez que está emitiendo y volcando culpa sobre nosotros, tenemos que aprender a ponerle un rol docente y que nos enseñe, que podamos nosotros corregir sobre todo para lo que nos queda por delante. Eh, Creo que siempre tenemos, esto es algo de que tenemos que tener presente, tenemos más futuro que pasado, tenemos más posibilidades por delante. Yendo a lo que dice la Biblia, tenemos, o sea, la posibilidad de ver algo mejor porque la gloria postrera siempre va a ser mayor que la primera. Es algo lo que tenemos que tener en cuenta. Y valiéndonos de las experiencias del pasado, nosotros nos podemos enriquecer un montón. Eh, John Maxwell es un escritor también muy importante, reconocido, seguramente has visto y leído algunas cosas de él. Hay un libro que él escribe, se llama Las 15 disciplinas, a ver, déjame ver bien para decirte las 15 leyes. Las 15 leyes indispensables del crecimiento, en ese libro que él escribe. Una de esas leyes se llama la ley de la reflexión. Y justamente nos lleva a pensar en cosas parecidas a las que veníamos diciendo recién, ¿no? De, de ponernos a meditar en nuestra experiencia de vida y aprender de ellas. Entonces, cuando nos sentamos a reflexionar sobre las cosas que ya hemos vivido, hay mucho por aprender, hay mucho por descubrir.
Y una de las experiencias que en este momento estoy aprendiendo es que a esta hora no tengo que grabar porque escuchan todos los vehículos que están pasando, así que seguramente algo que vamos a tener que corregir para un poquito más adelante. Entonces, él en ese capítulo del libro que escribe habla acerca del poder de hacer una pausa y cuando nosotros nos animamos a hacer esas pausas para pensar, para mirar y analizar nuestra experiencia, eh, la reflexión, la capacidad de mirar hacia atrás y ponernos a pensar en lo que hemos vivido, convierte la experiencia en perspicacia, o sea, nos ayuda a estar más despiertos, a estar preparados para el futuro. Ya nos vamos dando cuenta. Hay cosas que en el futuro no nos van a pasar, no nos van a volver a pasar porque esa historia ya la vivimos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta también de que cuando nosotros reflexionamos sobre las cosas que hemos vivido, sean buenas o malas, sean positivas o negativas, nos van a ayudar a encarar mejor el futuro que tenemos por delante. Él habla acerca de que todos necesitamos una pausa, aunque a veces nos cuesta hacerlo, todos la necesitamos. Y una pausa con intención, o sea, cuando realmente nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre las cosas que hemos vivido en nuestra vida, es lo que realmente expande nuestro pensamiento, expande nuestra manera de pensar, expande nuestro conocimiento también. Entonces yo te animo a que nosotros lo podamos hacer. Y también hay un ejercicio que él nos propone que es hacernos buenas preguntas, preguntarnos una y otra vez, como si fuéramos, como si estuviéramos en una consulta con un coach de vida, eh, preguntarnos a nosotros mismos acerca de nuestras debilidades, nuestras fortalezas, por qué fallé, por qué triunfé, por qué salió bien, por qué salió mal, por qué, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, por qué me enojo, por qué no me enojo, por qué puedo contestar bien, por qué no. Entonces eso lo podemos ir solucionando. Eso nos ayuda a hacer también algo que lo que tenemos que aprender a crecer es en nuestra inteligencia emocional. Eso lo podemos hacer cuando reflexionamos. Entonces, si hay situaciones que nos exasperan, aprender a controlarnos, aprender a tener dominio propio, eso lo hacemos no en el momento y espontáneamente, eso lo hacemos cuando hemos reflexionado sobre el tema, cuando nos dimos cuenta qué cosas nos movilizan, qué cosas nos ponen tristes, qué cosas nos enojan, qué cosas nos sacan de nuestro lugar. Entonces, si hemos reflexionado, no nos vamos a enganchar en otro momento cuando alguien nos esté provocando. Y eso lo hacemos cuando nos ponemos cuando ponemos a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra experiencia pasada. Y eso nos ayuda a ir por mucho más. Eso nos ayuda a avanzar, eso nos ayuda a crecer. Y te animo a que en este tiempo también lo aproveches para reflexionar sobre tu vida. Y esto va a pasar, esta situación va a pasar, esta situación seguramente nos va a dejar mucho, en algunas cosas van a cambiar. Yo creo que va a pasar, pero que no todas las cosas van a volver a ser iguales que antes después de esta situación del virus mundial, de la pandemia. Eh, y nosotros en todo esto tenemos que estar preparados. Si el mundo va a cambiar, nosotros también tenemos que estar dispuestos a cambiar. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a ser mejores. Y eso lo podemos hacer únicamente si estamos constantemente reflexionando, trabajando sobre lo que ya hemos vivido y lo que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida. Y te animo a que lo podamos aprovechar y que podamos en este tiempo también crecer y crecer un montón cada uno de nosotros. Así que aprovecha esta situación para crecer lo más que podamos. Una vez más te recuerdo, puedes repasar los otros podcasts también en las distintas plataformas. Gracias por llegar hasta este lugar también. Te animo a que puedas compartir esto si está siendo de bendición para tu vida, que también lo puedas compartir con otros. E incluso quiero animarte en este momento a que si hasta ahora nunca hiciste un podcast, pueda ser tal vez un instrumento, una herramienta que te esté ayudando. Yo quiero aprovechar este momento también para felicitar y animar a todas las personas que tuvieron que salir de su zona de confort, especialmente en el ámbito donde yo estoy, que soy pastor, y felicito a muchos de mis colegas que tuvieron que aprender muchas cosas en estos días para poder empezar a comunicarse y a comunicar su mensaje también con otros y empezaron a hacer transmisiones por Facebook, Instagram, videos en YouTube y un montón de cosas y aprender a utilizar el Zoom y el WhatsApp y las videollamadas.
Gloria a Dios por estas cosas que nos expanden, ¿sí? A veces lo tenemos que hacer a la fuerza, pero gloria a Dios por estas cosas que nos ayudan a crecer. Y este formato, el formato de podcast, es algo que también nos puede ayudar. Entonces, si hay alguien que dice, yo podría grabar mis audios, mis pensamientos, y necesitas una mano, no dudes también con compartírmelo, que no sé todo, pero algunas cosas que pude ir descubriendo te puedo ayudar. En mi caso, yo grabo también y filmo mi podcast, pero no es necesario. El formato de podcast lo que se caracteriza es por ser un audio. Entonces, si tenés un dispositivo móvil, ya con eso podés capturar tu audio y compartir tus pensamientos, así que te animo a hacerlo. Te animo a que también puedas empezar a producir las cosas que están en tu haber. Hay muchas personas que les gusta escribir y algunos de ellos ya han escrito libros, pero si tal vez no es tu fuerte y tal vez decís yo tengo un discurso, tal vez tengo un mensaje para dar y lo puedo dar a través de un audio, es el momento de que empieces a hacer un podcast y te animo a que lo puedas hacer. No dudes en pedir ayuda. Hay muchas herramientas disponibles ahora para poder hacerlo también. Dios te bendiga un montón. No te olvides de seguirme en las redes sociales y de compartir este podcast con las personas que consideres oportuno. Nos vemos más adelante en un próximo episodio. Dios te bendiga un montón.